desde el Hortondo. Canal 48. Un aire nuevo. Muy bien, aquí estamos, abriendo puertas nuevamente, abrimos puertas al conocimiento, a aprender, para estar mejor, para poder comunicarnos mejor. Y hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Guareschi y del profesor en Psicología y Terapias Holísticas, Espíndola, Ezequiel, Edgar. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación a los dos de nuevo, un gusto estar otra vez con ustedes, así que contento. Muy bien, Jorge. Bien, la verdad que muy bien, después de haber pasado unos tragos difíciles que dieron por ahí un poco de origen, o sea, de inspiración al programa, pero bueno. Al tema. Exactamente. Pero bueno, avanzaremos en el tema y lo desarrollaremos. Y lo desarrollaremos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, nos pega a todos, que es el duelo. Y le vamos a preguntar a Ezequiel, ¿qué es el duelo? Bueno, mira, la respuesta es interesante la que voy a dar, pero yo la parto, hago una bipartición de la respuesta porque la primera voy a dar una respuesta que es más académica, si se quiere, y tiene que ver más que nada con la formación. Tengo una especialización en duelo, y bueno, la primera definición es la de ese del mundo académico y la segunda es un poco más mía, digamos. La primera definición con el duelo, la más acotada, la más conocida, tiene que ver con la pérdida, entre comillas, ahora voy a explicar por qué digo entre comillas, tiene que ver con la pérdida de algo o de alguien, ¿no? Ese algo puede ser un objeto, puede ser una pieza de un cuadro que uno valora un montón, puede ser también un animal y también puede ser una persona, ¿sí? Estamos hablando de una pérdida, entre comillas. Esa es la enseñanza que se da en toda la especialización que tiene que ver con tanatología, cuidados paliativos, o en especialización en duelo, o el tema también el suicidio, ¿no? Que también se hacen especializaciones. Esa es la más conocida. La que yo tengo es un poquito difiere con eso porque bueno, yo considero que dentro de un duelo realmente no hay una pérdida, ¿no? No hay una pérdida porque no poseemos nada. Nosotros como seres humanos estamos en la vida de forma pasajera, somos forasteros y de esa manera no somos dueños de nuestra vida, de nuestra ropa, ni siquiera de nuestros hijos, nuestra esposa, hermanos. Estamos en una vida prestada por un tiempo solamente limitado. Entonces ya desde el vamos, yo estoy trabajando por otro libro que estoy por sacar donde estoy definiendo que el duelo no es una pérdida, ¿sí? Y una vuelta me hicieron una pregunta muy interesante de una charla para unos estudiantes de México y de Colombia y expliqué esto. Y me dijeron, bueno, entonces si no es pérdida, ¿qué es? Me dijeron entonces el duelo, ¿no? Como para ver qué decía yo. Dije que el tema del duelo, hay una muerte, ¿no? Hay una muerte, pero estamos hablando de una muerte física, pero que no es pérdida, ¿sí? Es una muerte física, pero después de la muerte hay una vida, ¿sí? Incluso también Gabriel Rolón, este psicólogo que es muy conocido, está también haciendo podemos decir, hablando del duelo de otra manera, quitando ese contenido peyorativo que tiene el duelo, porque estamos acostumbrados a ver el duelo como una pérdida, como un dolor, como algo negativo, como algo que cuesta a la cultura humana todavía aceptarlo. Y bueno, Gabriel Rolón justamente está dándole otro enfoque y está hablando de que en realidad no hay una pérdida y que la persona que tiene un ser querido que falleció también deja una ganancia, ¿no? Deja un aprendizaje, y que la persona que está entrando en un duelo, si bien no es lo mismo cuando sale, pero puede salir de una forma positiva. O sea, el duelo puede dejar una buena enseñanza, pero insisto en esto, no es una pérdida, sí hay una muerte, pero estamos hablando de una muerte física, ¿no? Pero bueno, después podemos hablar un poquito más, hay una vida post-mortem. Voy a hacerte una pregunta. Vos dijiste que, bueno, depende a lo mejor de las comunidades. Debe haber grupos que lo consideran la muerte de esa manera. Lo que pasa que nuestra formación occidental, sí, tan apegado a lo material, al capitalismo, también es un apego y una... A ver, eso que vos dijiste, somos forasteros todos. Sí, sí, sí. Todos estamos de paso. Excelente lo que decís vos porque tiene que ver con una visión eurocentrista.
El mundo académico, bueno, en Argentina está atravesado principalmente por el pensamiento francés, bueno, norteamericano y alemán. Entonces, cuando te hablan de una enseñanza en tanatología, en suicidio, cuidados paliativos, bueno, tema de cáncer también, siempre hablando del tema de la muerte, te dan una visión bien de Europa, eurocentrista, ¿no? Pero fuera de Europa, en el mundo oriental, se enseña de otra manera el tema de la muerte, no es vista como lo vemos nosotros. Sí, se lo trabaja, incluso los orientales lo trabajan desde el vamos, con los niños, para no trabajar precisamente ese apego que tenemos, que es un apego, como vos lo dijiste, somos forasteros, no somos dueños de nada, Sí. porque cuando nos vamos, no nos llevamos todo lo que tenemos. A mí me encanta siempre contar esto que es muy breve, donde se habla de, bueno, Julio César, este gran histórico, este rey de Macedonia, donde, bueno, es considerado el conquistador más grande de la historia, el que más conquistó territorio. Y él, antes de morir, le pidió a sus soldados que cuando él esté ya muerto, que lo lleven en el ataúd, que consiga los mejores médicos, que lo lleven en el ataúd y él ahí muerto en el hombro de los médicos, y que todas las cosas que él había conseguido, todas las piedras preciosas, el oro, bueno, todas las cosas de valor, vaya cayendo a lo largo del camino mientras lo llevan a él. Y lo que pidió el tercero, que la mano esté a la vista de todos. Fíjate que una muerte singular. Y le preguntaron por qué. Bueno, tenía una intención muy significativa. Era que él decía que quería que los mejores médicos de la época lo lleven para demostrar al público que los mejores médicos no pueden hacer nada ante la muerte, ¿no? Alejandro Magno. Sí, exactamente. Y para demostrar también que a medida que iba cayendo los objetos de valor de él, era para demostrar que eso quedaba en la tierra, él no se lo podía llevar. Y las manos, lo más fuerte, era para demostrar al público que venimos con las manos vacías y con las manos vacías. Y nos vamos con las manos vacías. Bueno, eso es algo entonces que nuestra cultura tiene pendiente, ¿no? De trabajarlo. Y vos, hay otra etapa del duelo, que es lo que vos dijiste, que no es el final. No. Bueno, yo siempre estoy hablando de que es un comienzo, siempre lo veo como algo positivo. Me están llegando muchísimos casos con tema de suicidio y duelo, tema de muchas muertes me están tocando. Se ve que la vida parece que me eligió para eso. Y yo le doy un enfoque. Antes que sigas, sí. ¿venimos programados para tener las muertes que tenemos? Yo te podría decir que ¿Qué? Te podría decir que se parte. Por una parte, tenemos un destino, pienso que hay un destino, pero que no está accesible a nosotros. Nosotros no sabemos el destino. Ahí yo ya entro en el campo de lo religioso, lo espiritual y quizás lo teológico, ¿no? Porque hay diferentes campos para responder en un montón de preguntas. El campo epistemológico, científico, el del sentido común, bueno, el del espiritual, el metafísico, filosófico. O sea que estoy hablando de los saberes que se parten por lo menos en 6-7 pedazos, ¿no? Sí. La respuesta mía tiene que ver ya con el plano espiritual y teológico también. ¿Y cómo es? Entonces yo pienso que hay un propósito en la vida, hay un destino que ya está trazado. Justamente con Jorge veníamos hablando hace un ratito del tema del destino trazado, pero que nosotros no sabemos bien eso, sino que es algo que nos excede a nosotros. Estamos con el conocimiento limitado. Nosotros tenemos una formación académica que está muy limitada, ¿sí? Entonces, a medida que vamos más estudiando, más aprendiendo, tenemos que saber que sabemos cada vez menos, ¿no? Nos alejamos un poco de la verdadera sabiduría, que en definitiva, ahí recurro al campo espiritual, y que tiene el saber de verdad es un plano, un diseñador inteligente, ¿no? Lo puede llamar Dios, lo puede llamar Jehová, ¿no? Entonces, él sí conoce, el nombre que tenga, él sí conoce el destino que estamos programados nosotros, y nosotros podemos sospechar, especular, pero no lo sabemos concretamente, ¿sí? O sea que podemos suponer que venimos por un tiempo a cumplir determinadas misiones y funciones. Sí. Yo de mi parte te puedo decir que hay un propósito. Cuando enfoco a estas personas que están atravesando un duelo muy agudo, muy severo, que lo carcome como una gangrena, como un cáncer que lo está matando en vida, trabajo esa parte positiva y bueno, me está funcionando bastante bien. No es fácil porque sé que la persona está hecho un escombro, ¿no? Murió un ser querido, no me gusta decir la palabra perdió, porque yo considero que hay una vida post-mortem, hay una vida después de la muerte y hay un reencuentro, ¿no? Y ahí, como te dije, recurro al plano espiritual. Es una especie de consuelo, sirve, pero incluso hasta los tanatólogos reconocen que cuando estamos trabajando con la muerte es necesario poner un condimento espiritual, ¿no?
Eso está en todo. Víctor Sueiro lo trabajaba Sí, mucho, sí, eso, sí. pero con casos, con casos reales, que la gente le contaba lo que le pasaba, Sin vivo. con, a ver, la comunicación con el ser que se había ido, esa comunicación más allá de lo físico, eso que vos hablás, esa conexión tan espiritual, tan intangible, pero tan tangible internamente. Sí, 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 es necesario. Pero miles de casos, Víctor Sueiro. Sí, así él y muchas personas más que están, como tienen una formación académica, pero que en la tanatología es necesario el tema espiritual. Incluso hasta el ateo que no cree en nada, cuando se está muriendo un ser querido, o sea, como cree en Dios, busca ayuda espiritual de todo tipo, cree en todo y busca, ¿no? Parece como que estamos prácticamente programados, como que hay un gen que responde a que cuando hay una persona que se está muriendo, hay algo que te impulsa a buscar lo espiritual. Y precisamente, es muy fuerte. Sí, sin duda. Y, Pero bueno, y a veces las señales a esas personas llegan sin esperarlas. sí, sí, hay muchas señales, sin duda. Como te dije, nosotros hay cosas que escapan a la lógica. Por nuestra formación, como dije, una formación eurocentrista, hay que destacarlo, una visión muy de ello, y uno estamos empapados, ¿no? Pero la visión oriental no tiene que ver con eso. Nada ¿no? que ver. Incluso los principales saberes de la época tienen que ver con el origen, toda la sabiduría verdadera está en Oriente, no está en Occidente. Occidente se encarga de tergiversarlo y adueñarse de ese saber, ¿no? Pero viene... Lo utiliza para capitalizar, lo utiliza para... Capitaliza el conocimiento. Capitaliza el conocimiento. Lo hipoteca, y lo lo hace vende. claro, porque lo hace además te vende jerarquiza. todo lo que implica después Sí, se post vende. duelo. Todas las formaciones, casi todas. Cómo lo enterrás, cómo lo despedís, cómo tenés que tratar a las personas porque no están bien, las que quedan, porque no entienden, porque lo sufren. Es un negocio faraónico. Es un negocio la muerte. En Occidente. Sí, por supuesto. Pero sigue habiendo comunidades que hablan de esto, de pasar a otros portales. Exactamente, sí, sí. Hay Los en Perú, incas en- hablan. es justo, nos dijimos lo mismo. Nos leímos la mente. Los incas hablan de eso. Pero bueno, necesitamos más formación. Sí, sin duda. Necesitamos más formación y reconocer que no sabemos tanto de lo que creemos. Eso es principal, porque eso te ayuda a crecer más como ser humano, a tener un calor como humano, y cuando estás trabajando con una persona, lo decía un psiquiatra suizo, ser un alma más. Entonces, a medida que uno que va aprendiendo, también bajar, ¿no? Bajar con el tema del ego, ser más humano, y cuando estás trabajando principalmente con la muerte, que es algo tan agrio, ¿no? Por momentos es agrio, difícil de digerir, pero necesario digerirlo, ahí tiene que ser un alma más y ser un humano más, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Ahora que tocaste eso, cuando vos trabajás con una persona que sabe que va a partir, porque tiene una enfermedad terminal, lo sabe. ¿Cómo lo trabajás? ¿Has tenido experiencia en eso? Sí, sí, es algo de lo que me gusta mucho, pero siempre admito que quedo O sea, choqueado. prepararlo para irse. Sí, 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 sin duda, sí, me ha tocado y bueno, son temas que te enseñan mucho en la vida. Yo principalmente cuando me toca ese fenómeno, es un fenómeno que no todos los pueden manejar, el tema de la muerte no todos lo pueden manejar, incluso hablamos con él, me está tocando un caso también de una chica de 10 años que piensa en suicidarse, ¿no? Es muy fuerte el tema de que a esa edad estamos hablando de un suicidio infantil, ¿no? Bueno, en estos casos, como decía vos, que está por morir, bueno, principalmente recurro al pasado para que él pueda reconciliarse con el pasado, ¿no? La persona que ya tiene fecha prácticamente de partida tiene una historia, ¿no? Y una historia que a veces está peleada, ¿no? Y trato de llevar una reconciliación principalmente con él, con esa persona, con ella, con el árbol genealógico, con el árbol de la familia, y después saber que, bueno, puede, los últimos segundos de vida, las últimas horas de vida, puede tener una vida un poco más, con la mochila más liviana, ¿no? Eso es importante. A veces no se trata de vivir mucho, sino la calidad de la vida, ¿no? Eso es importante poder recalcar. Y además de ello, de que los últimos días, la última hora, puede estar más liviano de mochila, puede perdonar un montón de personas. Emocionalmente bien. Sí, se va de otra manera, cuesta creer, pero a veces algunos parten alegres, porque encuentran el sentido en los últimos segundos de la vida. Eso también le pasó a Jesús cuando crucificaron a los dos ladrones. Uno se arrepintió, se vio en el paraíso y uno no, ¿no? Entonces podemos entender eso, y además lo último, el consuelo es que bueno, hay una vida después de la muerte, ¿no? Al menos desde el punto de vista mío, y yo se lo trato de contagiar y bueno, creo que
y da resultado, la persona Sí, alivia. Sí, se alivia Sí. eso. Es otro tipo de... Incluso ya van sabiendo de que la muerte no es el fin, como te estaba diciendo, ¿no? No. Es un principio. Y los que quedan vivos también ayuda a crecer mucho. Es una puerta que se abre. Por ahí cuesta creer estas cosas, pero la muerte, Sí, el duelo abre. es un preludio, ¿no? Es un inicio para una nueva vida, incluso para hacerle un homenaje a esa persona que ya no está, pero trae muchas cosas positivas y un ser humano puede crecer demasiado después de este momento, ¿no? Viste que hace pocos días partió hacia el otro portal César Massetti, el esposo de Mónica Candambers, una pareja muy querida, con un perfil de vida muy, muy lindo, muy bueno, y él sabía que iba a partir y dejó su carta agradeciendo todo lo que había vivido y partiendo en paz, con la mujer que amaba a su lado, con sus palomas, en su chacra de San Pedro, con sus duraznos y su... ¡Qué hermoso! Y sus naranjos. Y dice, estoy caminando con mis perros que ya saben que me voy. Qué lindo. Bueno, de eso habla él, de lo que estás hablando vos. Sí, algunos lo ven como un lamento antes de que esté muriendo esta persona, pero lo paradójico es que en el otro portal otros lo ven como una alegría, un reencuentro. Un reencuentro. No sé si se entiende, ¿no? Sí, hay se culturas que encuentran festejan, se festejan encuentran con un ser música, querido con que ya no está. cantos. Se encuentran otro espíritu, ¿no? Sí. Que, como dije, es un reencuentro y otros están en el plano físico, bueno, lamentándose. Pero si podemos entender que no es realmente una pérdida y que nos vamos a ver, yo pienso eso, ¿no? Ahí también me agarró un poquito los testigos de Jehová, que yo creo en la resurrección y creen en una vida después de la muerte. Pero no solamente los testigos de Jehová, todos. los hinduistas lo hablan Todos. con la reencarnación, los budistas lo hablan como una metamorfosis, podemos hablar de los cristianos primitivos también, algunos aislados también en el mundo académico, entonces creo que es tela para cortar, ¿no? Un buen rato. ¿Y habrá alguna diferencia entre una muerte, llamémosle por una enfermedad, porque las células entran en apoptosis, en muerte, y una muerte trágica por un accidente, por ejemplo? Sí, toda esa... Por un suicidio, como vos lo Sí, estabas diciendo. todo tiene un significado, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces en la biocodificación, que la enfermedad tiene un significado y cada muerte también tiene un significado. Incluso si tocamos el tema del suicidio, el elemento que una persona elige para quitarse la vida también tiene un significado. También tiene significado. Hay personas, lo digo muy rápidamente, que después de tanto estrés van y se tiran abajo de un camión, ¿no? Y quieren que la cabeza desaparezca. Claro, es porque la cabeza le estalla literalmente. No es casual que una persona elija una rueda de un auto, ¿no? A otro que se ahorque con unos elementos más comunes. En ¿Y alguien Argentina, que elige privarse de oxígeno? Sí, también tiene que ver. Bueno, ya no aguanta más la situación, ¿no? Se está privando de algo también que lo necesita, ¿no? El tema del oxígeno es muy importante. Uno puede analizar la palabra oxígeno, que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con la célula, con los poros, tiene que ver con algo que nos rodee, que es necesario para la vida, ¿no? Entonces, todos los elementos se pueden analizar y todos los tipos de muertes son analizables, ¿no? Todos tienen un significado, solamente que a veces no lo entendemos porque nos quedamos en los 5 sentidos. Y el ser humano no tiene solamente 5 sentidos, ¿no? Está muy reducido, eso es reduccionismo puro, ¿no? Creer que nos muy basamos... simplista. Sí, muy simplista. Y no es simplista. No, es no, muy no. complejo, es muy profundo. ¿Y cuando es por un accidente? Sí, también. Ahí ya hay, por ahí alguna Mucha persona gente que... muere en accidente. Sí. De una manera, porque choca, porque lo llevan por delante, porque, bueno, no. Hay muchos accidentes. Sí, incluso también a veces mueren alguien que aparentemente no es culpable. Por ejemplo, estamos en el auto, estás manejando vos, Sí, partimos y los dos muere y yo el no que tengo estaba nada al que lado. ver, Sí. ¿no? Claro, Sí. hasta incluso eso tiene significado. Tiene Es significado. un tema para analizarlo, por Es supuesto. profundo. Es profundo porque también habría que ver, también se analiza la ciudad, también parece mentira, pero la numerología también se aplica ahí. Bueno, en qué horario, qué día, ¿no? ¿Y qué qué pasaba en fecha. ese momento? Sí, ahí ya entramos en el plano de la numerología, que yo tengo que admitir que antes no lo creía en la numerología, la geometría Todo tiene que tampoco ver. no lo Sí, creía. no, pero todo. Y ahora me estoy Todo. sorprendiendo porque me está Sí. sorprendiendo cuando uno Todo. analiza también un árbol Y se genealógico. prepara. Vos sabés que preparan el ambiente para llevárselo. Sí. Bueno, todos estos fenómenos, geometría sagrada, numerología. Preparan ¿no? el ambiente. Hay seres de luz que vienen y
están indicados para llevarse. Pero bueno, o sea, que también hay diferencias en las muertes. Sí, totalmente, hay mucha diferencia, mucho significado. ¿Y cómo lo podríamos hacer un círculo y darle un final a este tema para terminar el programa? Sí, lo diría como alentando a que por más que cueste, que la muerte no es el fin, la muerte es un principio, la muerte es una esperanza, la muerte es un momento para que la persona se levante de nuevo, para crecer, para proyectarse de nuevo, para cambiar, porque incluso la persona que entra en un duelo, que entra en una muerte, cuando sale no es la misma, pero vos tenés dos caminos: entrar en la patología o en el suicidio, o crecer como persona, ¿no? Yo elijo y hay un montón de gente que está eligiendo. Y la mayoría elige, sigue viviendo, sigue creciendo. Sí, el tema es que algunos están muertos en vida. Claro, depende de cómo lo hacen. Claro. Entonces lo veo como algo positivo, no me canso de decirlo, y bueno, se contagia, y hay algunas personas que están trabajando de esta manera y funciona, ¿no? Se puede levantar, se puede ver una esperanza en la vida, incluso con la muerte. Y a la muerte también, en definitiva, se tiene que aceptar, porque hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de la muerte, hablar de la vida. Es inherente al ser humano y se acepta, no se cuestiona, aunque duela, ¿no? Jorge, ¿vos podés acotar algo, si querés? Cuántas cosas he escuchado diferentes por ahí en mi pensamiento, y está bueno, ¿no? Porque por ahí es deleitarme un poco y sorprenderme, impactarme, porque por ahí yo, es decir, Ezequiel, es como se te has dado cuenta, tiene más tu corriente filosófica y espiritual, y está buenísimo, y yo por ahí mi corriente es más científica, ¿no? Eso va como más de la ciencia dura. Yo, por ejemplo, cuando pienso en duelo, no pienso tanto en la persona fallecida, sino que pienso en los vivos, en las personas que están vivas, en las personas que han tenido esa pérdida humana y cómo lo toman, ¿no? El duelo, pues, simplemente lo tomo como un dolor, como una angustia, como una tristeza, y yo trabajo con la gente que está viva, sobre los que quedan vivos, y obviamente uno como ser humano se gesta en vínculos, se gesta en relaciones humanas, por lo tanto creo que el duelo hay que trabajarlo con las personas que quedan vivas, y el duelo es dolor. Hay dos procesos que se llaman catábasis y anábasis. La catábasis es cuando uno va cayendo en un pozo de angustias, de tristezas, y que está buenísimo permitírselo, de llorar, y el riesgo que quedemos ahí sumergidos, que después, ineludiblemente, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, como transitar y permitirnos la tristeza, permitirnos el llanto, permitirnos la angustia, después puede surgir el otro gran proceso, que es el de renacimiento, que es el proceso de anábasis. Ahí vemos, creo, lo que ustedes, por ejemplo, llaman la vida más allá. Yo la veo como el renacer, el morir y el renacer en la vida, ¿no? En esta vida, durante esta vida. Por ahí soy un poquito más, pero está bueno que haya diferencias. Soy un poco más escéptico con respecto al tema de la muerte, ¿no? Para mí la muerte no existe, por ejemplo, para mí la muerte no existe, es decir, porque yo creo que hay una frase que me encanta de Heráclito que decía obviamente, vivir de muerte, morir de vida, ¿no? Así como que la muerte no existe porque no sabemos qué pasa. Desde el punto de vista científico, por precisamente ejemplo, por eso están tanto las corrientes. Y por ejemplo, desde el punto de vista científico, sabemos perfectamente, por ejemplo, que la física, hay una frase que es la frase suprema: la energía, somos energía. Ustedes saben que somos energía, y la energía no se crea ni se destruye. La energía no se destruye, la energía permanece, la primera ley de la termodinámica. Entonces, la energía se transforma. Entonces, si somos energía, quizás nos estemos transformando y renovando permanentemente después de que termine esta vida corporal. Pero sí creo, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, que el duelo hay que hacerlo con las personas que están vivas, que quedan vivas, que son los que seguimos sufriendo, y bueno, y estas cosas a los muertos no les pasan. Nos pasan a los que quedamos vivos: el dolor, la angustia, la tristeza, el llanto. Y creo que si muere una persona significativa por nuestras vidas, un padre, una madre, un hijo, una tragedia, un hijo, la tragedia es lo inesperado, ¿no? Aquello que sucede y no lo esperábamos, y que es dramático realmente. Pero vos fíjate que paradójicamente en Occidente son los que deseamos la muerte por infarto. Quiero una muerte rápida porque la asociamos al sufrimiento. En otras culturas indígenas, por ejemplo, las culturas más evolucionadas, es preferible que la muerte te prepare, te dé un tiempo. ¿Por qué? Porque lo toman como una despedida. Yo lo he tomado tanto como algo trágico, y uno se prepara para esa posibilidad de decir, bueno, cierro este capítulo como para una especie de elaboración o de cierre de mi vida. Por eso nosotros tenemos pánico a la muerte. En Occidente tenemos pánico. Lo que hay que saber es que los que sufren son los que quedan vivos, porque realmente, más allá del tema del apego, que esto es real, que uno se apega a alguien,
Pero no está mal apegarse del amor, porque el apego tiene como una especie de terminología peyorativa. Esto es como la soledad o como otras cuestiones que son vistas de mala manera. La muerte, la soledad. Es decir, la soledad, si vos la construís, es algo positivo para tu vida y esencial. La muerte, si vos la comprendés y tomás conciencia, es parte de la vida, como un final de un proceso corporal, y que es necesario saber que existe y no esquivarle, porque si no, vos nunca podés ser feliz. Si la única manera de plantearte el tema de la dicha es si vos sabés que en esta vida terrenal nosotros tenemos un corto periodo, es decir, la vida es un espacio de tiempo muy breve que si no lo aprendemos a disfrutar y a vivir, no lo vamos a vivir, no lo vamos a disfrutar. El sentido de la existencia humana es ser feliz, no es padecer. Pero la gente esto no lo entiende, como dijeron ustedes, en ese último segundo de la vida. Y hay que esperar hasta ese último minuto de la vida para preguntar esta pregunta que yo siempre le hago a los pacientes. Vos tenés que esperar hasta tu último minuto de tu vida para preguntarte, ¿esta es la vida que vos quisiste y deseaste vivir? ¿Esta es la vida de la cual vos estás orgulloso de vivir? ¿O de pronto plantéatelo ahora, porque pronto puede haber mucha vida más por delante y tomarte la vida como un desafío? Yo lamentablemente lo digo porque no soy religioso. No soy religioso, soy muy científico, soy muy corporal, creo en el cuerpo, creo en el cuidado del cuerpo, creo en el disfrutar el cuerpo, sí creo en el sacrificio, en el trabajo corporal, tengo una filosofía que se llama filosofía estoica en mi ser, no con los demás porque es una filosofía muy dura, pero para mí es esto la vida. La vida es esto, es un aprendizaje continuo y es vivir el aquí y ahora, no existe un mañana para mí. Para mí el único tiempo que existe es el único tiempo real que es el aquí y ahora. Y todo está sucediendo en este momento. Si yo me voy al futuro y no sé lo que va a pasar, ya son especulaciones. La muerte existe, ¿qué hay después de la muerte? No lo sé, por lo tanto no me voy allá. Yo sé que esta vida es esta vida y ¿por qué digo que la muerte no existe? Porque para mí lo contrario de la vida no es la muerte. Lo contrario de la vida es el amor. O lo contrario de la muerte, si vos lo querés de otro lado, es el amor. Es decir, mientras vos estés en esta vida, en un estado amoroso, esto está en mi libro que sale al final, en el capítulo del amor, si vos estás en un estado amoroso, la muerte no existe. La muerte vos la sentís y se hace muy palpable en vida cuando vos no estás en estado de amor, cuando no estás en estado amoroso, que estás sufriendo, que estás padeciendo, que estás con una ansiedad permanente de ver qué va a pasar más allá después de esto, porque no estás siendo feliz en estos momentos. Y si no estás siendo feliz, por lo menos planteate por qué no estás siendo feliz, bueno, eso ya y qué necesitas para ser feliz. De las individualidades. Seguro, seguramente. Claro. Seguramente. Por eso yo creo que soy un ferviente defensor de la vida. Soy un ferviente defensor de la vida y realmente todavía me duele, a ustedes a lo mejor no tanto, pero a mí me duele mucho cuando un ser querido muere o cuando un ser querido está atravesando un proceso, un ser querido o no, porque para mí la felicidad, por lo menos en mí, pasa por la alegría de los demás. Es decir, mi sentido en este mundo, el sentido de mi existencia, entre otras cosas, pasa por tratar de ser feliz a la gente, tratar de que la gente esté de la mejor manera posible. Y trabajo para eso. Entonces, por ahí me pone mal la enfermedad, me pone mal ciertas cosas, para las cuales yo trabajo de tratar de dar vuelta un poco a esto. Otra gente vivirá de otra manera y pensará de otra manera, que está buenísimo esto, pero yo creo que cada uno tiene como una especie de función que hay que encontrar en esta vida. Después, ¿qué pasa más allá? Y puede ser un misterio, puede ser algo interesante de ver, que es tan bueno que ustedes lo charlen, pues yo los escucho y aprendo a partir de ustedes. Y está buenísimo. Yo me centro más acá y me centro más en las emociones. Es decir, ¿qué tipo de emoción siente una persona, por ejemplo, cuando pierde a un ser querido? Y no se trata tanto del apego. El apego, te lo vuelvo a decir, es malo cuando vos te aferrás y dependés de algo bueno. Ahí eso sería otro tema ya. El apego es algo negativo. Para tratar. Exacto. Ya serían las emociones que tenemos que trabajar ante el duelo. Exacto, pero esto es fundamental. Pero la persona cuando está fallecida o muerta, nosotros son especulaciones, no sabemos lo que ocurre porque, es decir, por más que veamos un túnel, la luz y todo lo demás, la energía que todos nos encontramos, sí, hay una realidad que es esta. Después los demás son todos como proyecciones o especulaciones de nuestras esperanzas, pero también hay que plantearse, ¿es esta la vida que estoy queriendo vivir? ¿Por qué quiero una vida más allá? ¿Por qué necesito una vida más allá? ¿Qué me está pasando ahora? Entonces, el gran planteo para mí, cuando la gente empieza a especular o a hablar sobre el más allá, a mí me interesa decir, bueno, ¿cómo estás ahora? ¿Qué te está pasando ahora? Bueno, viene bien para que hagas la pregunta. Exacto. Bueno, yo creo que Jorge nos ha puesto
en la otra vereda, Exacto. ¿no? Pero no en la otra vereda totalmente distante, no. Esto forma parte de la vereda, el complemento de lo que habló Ezequiel, y el cual me parece, lo comparto mucho. También comparto lo que vos decís. Sí, lo Y importante... también comparto que a partir de ahí hay que trabajar las emociones del duelo. Así Y es. permitirse lo que vos Totalmente, decís. totalmente. La angustia, la tristeza, la falta. No es que tengo que estar fuerte. Después, cuando estás fuerte, después pasan las demás emociones. Fobias, pánico y todo lo demás que se dan por no permitirse el duelo. En esto de que básicamente los hombres no pueden llorar porque si no son maricones. Es decir, A veces no lloramos, pero lloramos por dentro, porque... pero está bueno permitirse la expresión. Sí. No en público, pero sí el duelo es personal. La gente dice, no, pero bueno, permitítelo, no tenés que hacer teatro, pero sí permitiste el dolor. La única manera, son 6 las emociones, las 2 cuestiones polares son la tristeza y la alegría, son 2 de las 6. Vos nunca más vas a volver a tener alegría genuina, auténtica y sincera si vos no te permitís las tristezas. Esto la gente no lo sabe. Y la única manera de permitirte la tristeza es permitiéndote la angustia, permitiéndote decir adiós a esa pérdida que te va a llevar. Porque con esa persona que muere, que fallece, que no está más, o un objeto, lo que sea, muere una parte tuya. Es decir, muere un ente y que ese ente no va a existir nunca más. Porque hay 3 cuestiones. Está el otro, estoy yo, y está el ente que se genera. Y ese ente no va a estar nunca más. Sea una muerte o sea una separación. Por eso para mí la vida es saberme en mi caso, es haberme caído 29 veces y levantado 30. Es decir, para mí mi vida es eso. Es haberme caído 29 veces y haberme levantado 30 Bueno, veces. a ver, Jorge, por supuesto, yo lo pongo en práctica. Yo he tenido una pérdida muy dolorosa. ¿Y sí? Y me levanté. ¿Y sí? Y acá estoy generando, haciendo, y la tristeza la tengo. Exacto. Y la angustia la tengo. A veces más, a veces menos. Y lo tengo siempre conmigo. Y hace muy poquito tiempo perdí a mi mamá, que ya uno dice, bueno, era viejita, tenía 93. Sí, bueno, pero también hay que trabajarlo. Estamos hablando de una sabiduría, ¿no? Una persona cuando se toma el tiempo para morir, suena fuerte esto, porque está bien lo que decía Martita, porque el tema es mamá, no importa que tenga 120 años. No, No importa, es mamá, te tiene 120 porque tener 60, es lo mismo. Es decir, se muere, no importa la edad que tenga. Pero una persona que ha llegado a vivir 93 años, como mi abuela, que ha muerto a los 96, son personas que se han permitido y han terminado un ciclo de vida y que han tenido una sabiduría. Sí. Las personas sabias, aunque no lo puedas creer, porque ahí está el apego, porque uno la quiere retener para siempre, ni hablar si hablamos de mamá. Y mi mamá pasó 3 cánceres. Fíjate. Entonces ella aprendió a valorar la vida y hay que aprender de esto. Y hay que saber que mucha gente muere, pero dejan una enseñanza muy grande. Entonces ahí hay que aprender. Es decir, porque la gente sabia, que yo considero la gente, nosotros no somos sabios porque todavía nos falta muchísimo. Yo me considero un aprendiz de la vida y espero que estar mucho tiempo aprendiendo. Sí, la gente sabe, cuando hablamos de sabiduría, hemos hecho, creo que un programa sobre el camino de la sabiduría, Sí. que uno sale de la ignorancia, pasa a ser aprendiz, después llega a una etapa de conocimiento y dice, bueno, algo sé, y después de muchísimos años uno llega a ser sabio en sabiduría. Yo creo que, no sé si va a llegar, pero muy poca gente llega a ser sabia, muy poca gente, porque para eso hace falta años, hace falta muchos, hace falta vivir mucho. Vivir mucho. Bueno, espero que a quienes están ahí escuchando a Jorge y a Ezequiel hayan podido, elaborar esto del duelo, internalizar los conceptos para poder estar mejor. Y bueno, agradezco que nos escuchen, que me pidan que sigamos haciendo los programas. Lo agradezco mucho porque me piden que siga haciendo los programas y les encanta escucharlos. Fuiste muy bien recibido, la gente le gustó mucho tus otros programas. Y Jorge, bueno, siempre. Parte de la casa ya. Sí, siempre. Agradezco a Alejandro, que siempre está conmigo, al cual quiero mucho, a él y su familia. Y voy a agradecer a todos los que me mandaron feliz cumpleaños el día 9 de octubre, porque fue un abrazo a mi corazón muy grandote. Estas florcitas que ustedes ven, me las regalaron 3 seres a quien amo profundamente. Iline, Virginia y Silvina. Las amo. Muchas gracias por el ramo. Y muchas gracias a todos
que me saludaron, me mandaron frases cariñosas y la presencia. Hasta el próximo Abriendo Puertas. Desde el Hortondo. Canal 48. Un aire nuevo.